Bienvenidos a Vino Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy está aquí con todos nosotros Samuel Párraga, de Málaga. Esto ha sido un poco un encuentro fallido ya 2 años, porque el año pasado yo había estado dando un curso ahí en la Universidad de Málaga de vino natural, me hablaron de él, probé los vinos en la Casa del Perro. Después este año ya quise ir a Coín, a la bodega, pero bueno, se complicó también otra vez en el curso de vino natural. Y bueno, ya dijimos, vamos a hacerlo online porque si no, no va a suceder. Aunque igual la tenemos por Canarias dentro de poco. Pues nada, cuéntanos un poco de dónde vienes y a dónde vas, Samuel. Pues nada, hola a todos. Pues empecé, pues era una afición familiar lo que había de hacer vino. De que en la familia pues, todos los años se hacía vino y teníamos viñas y desde entonces pues ya me picaba la curiosidad y disfrutaba con la vendimia y con las elaboraciones. Y bueno, era una etapa en la que se hacía vino en la familia de forma natural, no usábamos sulfito ni nada. Y, y salían los vinos pues, muy mal, normalmente. Salían vinos más vinagrados, muy duros, muy difíciles de beber. Y, y bueno, fue entonces cuando mi padre ya quiso profesionalizar la bodega y hacerlo como para vender al público y tal. Y ya fue cuando contrató un enólogo, empezamos a hacer la enología moderna, ¿no? De adiciones, sulfitos, tal, tal, tal. Los vinos ya no estaban tan avinagrados, pero en el fondo me fui dando cuenta de que a mí aquello no me gustaba. Y cuando conocía pues, al personal que hay por aquí, por Andalucía, que hace muy buenos vinos, a Antonio Vilche, a Manuel Valenzuela, a Fernando Angulo, pues fue cuando me empecé a dar cuenta de que era muy diferente y que lo que a mí me motivaba era hacer ese tipo de vino. ¿Y dónde, o sea, ¿Oye? para hacernos un poco la idea, dónde estás ubicado y cómo es un poco tu territorio? Porque la gente asocia Málaga, que igual nos puedes contarte un poco más, ¿no? A lo que era el Málaga clásico, ¿no? Que fue muy difundido en Latinoamérica y bueno, que se usó en recetarios hasta hace 2 días, ¿no? Lo que pasa es que ahora se ha olvidado un poco su memoria, pero que formaba parte de esta tríada prodigiosa del vino ahí en Andalucía, ¿no? Sobre todo en el sureste, con los Jereces, los Montilla Moriles y luego estaban los Málaga, ¿no? Que tuvieron su éxito ahí en el siglo XIX, sobre todo XVIII, XIX. Ujú. Cuéntanos un poco tú dónde estás, en qué se diferencia la tradición de tu zona, ¿no? En Coín, de lo que eran los Málagas tradicionales. Bueno, la bodega está en Coín, pero los viñedos están en la zona más conocida o que más viñas hay hoy en día, ¿no? Que es la zona de la Cerquía y Comarca Antequera. Allí es donde cultivo algunas viñas y otras de agricultores de la zona. Y esas uvas, pues nos las traemos aquí a Coín y aquí las elaboramos. Diferencia, pues, hombre, yo también hago un dulce, que es de la forma como la que se hacía antes, ¿no? Asoleando la uva, pacificando la uva, obteniendo un zumo muy dulce y dejando que la fermentación pues parara, ¿no? Se para la fermentación y se queda dulce. Que también es un vino de Málaga. Claro, eso El resto sería. no. El resto hay mucha diferencia, claro. Los espumosos, por ejemplo, aquí en Málaga pues no había tradición de espumosos. Bueno, claro, siempre el vino natural al final, hacer ancestrales y estas cosas no son típicos de todas las zonas, pero no te vas a poner a hacer málagas clásicos naturales, ¿no? No iban a tener mucha salida en el mundillo del vino natural ahí con sus 16, 17 grados, dulces y difíciles de beber, ¿no? Bueno, no sé, el dulce que me está saliendo está teniendo mucho éxito. No es un vino encabezado,
Es un vino que el alcohol lo coge de forma natural, ¿no? Con su fermentación. Pero sí que está gustando, ¿eh? Sí, sí, no, si los vinos de Málaga están buenos, los dulces. Tienes que encontrar a ese público, igual no el hippie de Nueva York y tal, pero seguro que otro público tiene. ¿Y cómo era un Sí. poco la situación de hacer vino? Me interesa este tema que cuentas de que en tu familia se hacía vino para casa, que se avinagraba, etcétera. ¿Cómo era un poco la propiedad de la tierra? ¿Había cooperativas? ¿Se vendía una parte de la cooperativa? ¿O era más un tema de pequeñas familias que vendían a grandes bodegas en Málaga para hacer los Málagas clásicos? ¿Cómo era un poco la situación familiar de tu abuelo, La- igual de antes de tu padre, ¿no? De más atrás. sí, bueno, había ahí tradición, pero era, era un tema para consumo propio y venta entre amigos, no, no había tampoco superficie como para llevar a cooperativas. Eran minifundios, que se hacía el vino pues, para la caza y si sobraba pues se vendía a amigos y familiares y tal. No iba mucho más con respecto a comercialmente y de volumen. O sea, que no había ningún tipo de salida, no había cooperativas en Coín, nada por el estilo. Solo era autoconsumo Yo, y... sí, yo soy de Cártama. En Coín había algo, había una bodega grande, el Cortijo Palma creo que era. Había bodegas antes también en Coín. Toda la zona de Málaga había bodegas. Había bodegas grandes, hacían pasas también. Y bueno, yo soy de Cártama, pero la afición esta de la familia viene de Colmenar, ¿vale? Que es un pueblo que sí tiene mucha tradición vitivinícola, que pertenece a la Zarquía, muy cerca de los Montes de Málaga. Y de ahí donde viene de mis tatarabuelos y tal, por parte de mi padre, de la afición o el arte de hacer los vinos, ¿no? O el oficio, Ujú. de ahí Y, viene. y cambiando un poco de tema, ¿cómo serían los suelos de la zona? ¿Cómo nos encontramos, por ejemplo, difieren bastante de los de Jerez, ¿no? De la caliza blanca, etcétera. ¿Qué tipo de trabajo de viña hay que hacer después con este tipo de suelos que tenéis ahí en la zona en la que tú tienes varias viñas, ¿no? Entiendo. Y bueno, la Zarquía es muy diferente a Jerez, porque ahí son pizarras. La roca madre es pizarra y aflora unos suelos de un perfil más arenoso, que suelen ser francos, y muy buenos suelos para cultivar la viña, donde la viña profundiza mucho la raíz y, y crece muy bien. Son suelos muy ricos, que dan uvas muy concentradas, con mucha mineralidad. En la zona más de los montes sí que hay más cuarzo, aunque es pizarra también. Y dentro de las pizarras van cambiando. Hay pizarras que son más oscuras, más blancas, y cada una pues, tiene diferencias, ¿no? A la hora de cómo crece la planta y luego cómo la uva que da, la maduración que da. Y en la zona de Antequera son más arcillas. La parte que yo estoy trabajando es una arcilla ferrosa, pero en esa parcela hay vetas de mucho calcario. Y sí que se parece un poquito a la zona de Montilla o Jerez. Esto te preguntaba si esta forma de trabajar, o sea, estos distintos tipos de suelo, si van vinculados a distintos tipos de modos de conducción de la viña. No sé cuál es la forma tradicional allí, si emparrados altos, bajos, en vaso, qué es lo que predomina en tu caso, junto a las variedades, ¿no? Porque me imagino que también estás haciendo una labor de recuperación de variedades, ¿no? Esto me lo han dicho en la casa del perro. Así que, bueno, me gustaría un poco saber más de la parte esta de la viticultura, ¿no? De cómo tú elaboras el vino desde el viñedo, ¿no? Cómo vas viendo las distintas formas de conducir el viñedo, con los suelos, con las acideces, las temperaturas que te pueden coger y el grado alcohólico al que llega, ¿no? Bueno, la zona de la cerquía, ahí la forma tradicional de conducir la cepa ha sido en un vaso muy bajo, ¿vale? Un vaso que está muy pegado al suelo. Yo, yo creo que es buscando que la planta se deshidrate lo mínimo que pueda, por todo el tema de todas las calores que hay aquí, ¿no? Hay veranos muy duros. Luego la zona de Antequera también se ha hecho en vaso, incluso en cabeza, que es un vaso, bueno, como tú lo has visto, ¿no? Una cabeza
la cepa se queda como redonda, muy baja y se hace una poda corta. Pero hoy Ujú. en día la mayor parte de las viñas de la zona antequera están en espalderas. Están en espalderas en Guyó o en doble cordón. ¿Y tú estás buscando recuperar, o sea, se encuentran viñas antiguas o ya la mayor parte son nuevas plantaciones en espaldera? Claro, bueno, la parte de ahí de Antequera sí que son espalderas y viñas relativamente joven, pero la parte de la cerquía sí que se encuentran viñas más viejas y si no son viejas, pues con el sistema tradicional de bazos muy bajos y otras variedades que no son solo la moscatel. La mayoría de la cerquía es moscatel porque es la que ha dado más economía, ¿no? Con la pasta de Málaga. Pero la realidad es que había más variedades y ponían más variedades para hacer vino o para comer y tal. Que entre otras pues está la Rome, la Montúa, una que dicen Calona, y hay muchos clones. Dentro de la Montúa hay un montón de clones y de la Rome también. ¿Y estas variedades qué perfiles tienen? Porque no se pueden encontrar prácticamente vinos monovarietales, ¿no? De estas variedades. Yo, por mi experiencia, lo que he visto que, por ejemplo, las Montúas son así un poco planas, pero si las maceras sí que sale muchos aromas y aromas muy tropicales y tal. Y en boca sí que da también boca. Luego la Rome sí que me parece una variedad muy equilibrada y en la que creo que se pueden hacer espumazos muy buenos con la Rome. Por lo menos la burbuja que a mí me ha dado la Rome es muy fina. Que igual es una variedad más neutra, ¿no? Menos aromática y tal, pero que se presta para hacer La los Rome, espumosos. la Rome sí que saca aroma, ¿eh? ¿Sí? La Rome sí saca aroma. Y saca aroma parecido a uno de fruta de hueso y todo esto. La Ujú, que es más plana son las montúas. Esas son más planas, pero si las maceras sí que sale. Sí que sale ujú. mucho aroma. Muy Eso es lo que, interesante. eso es lo que yo más o menos he ido probando, ¿no? O lo que me he dado cuenta. Bueno, es un proceso de experimentación, ¿no? Al final, ¿cuántos años llevas y cuántas botellas estás produciendo? Pues con el proyecto de hacer vino natural desde el 18. La primera añada fue el 18. Y una media más o menos de unas 15.000 botellas al año. Mm. ¿Y cómo te dio por el vino natural? O sea, tu padre contrató un enólogo y demás, pero tú estudiaste enología, ¿no? Entiendo. ¿Por qué no fuiste por el camino, el camino normal de ser un enólogo feliz y hacer tus vinos con tus bolsitas y tal? Porque no era feliz. No, porque no era feliz porque yo estudiaba el vino, de verdad, sí, estudié enología en la Universidad de Cádiz. Y bueno, el enólogo que contrató a mi padre fue Paco Medina, que es un fenómeno y yo lo quiero mucho. Y he aprendido muchísimo de él. Simplemente a mí ese tipo de vino, yo me bebía dos copas y me caía muy mal, me sentaba muy mal, a veces vomitaba. Entonces Wow. era muy impotente para mí el estudiar vino, el hacer vino y luego no disfrutarlo. O como yo decía, disfruto más oliendo el vino que bebiéndolo. Porque sí, la parte aromática de los vinos convencionales pues son muy finos, o son muy tal. Pero bueno, eso es muy relativo todo, ¿no? Eh, pero luego en boca, para mí, ¿eh? Y cómo mi cuerpo asimilaba aquello, no. Ya me di cuenta cuando empecé a conocer vinos naturales muy finos, como los de Fernando Angulo. Ahí fue cuando yo me piqué, digo, yo quiero esto. Esto está súper bueno. Y además era como un reto, ¿no? Hacer un vino natural sin utilizar nada y que salga una cosa fina. Y para mí es un reto. Todos los días, ¿eh? Sí, no es fácil, además.
¿Cuáles han sido tus experiencias? O sea, de un año para otro fuiste quitando sulfitos, quitando levaduras, o de repente quitaste todo en un mismo año. Ay, ¿Cómo no, fue yo un cuando poco? empecé estaba convencido, al 100%. Y El primer tuviste, año, el primer sí. año con un poquito más de miedo, que de hecho limpié tanto la bodega que me tardó una semana en fermentar, ¿eh? En arrancar a fermentar. Yo creo de tanto que limpié la bodega. No, no quedaba nada ahí, ni una Claro, levadura. claro, yo creo que hice fue desinfectar la bodega. Claro. No, desde el principio, fue desde el principio, estaba convencido. Es más, yo pienso, te digo lo que pienso. Si esto no lo va a poner luego, ¿no? No, no, esto lo eliminamos. Yo creo que si tocas el vino, si lo tocas, la cagas. No hay de un poquito de sulfito, que si levadura, que si ácido, que como lo toques, ya sea lo que sea, aunque sea poco, la cagas. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Sí, muchas veces con ese pequeño miedo de meterle un poco de tal, y yo lo he A ver, visto el como... miedo, el miedo es muy grande. El Mm, miedo que se siente es muy grande. Y pequeño es lo que se dice que se le pone. Porque todo el mundo pone poco, pero nadie pone lo que pone. ya. Sí, sí, nosotros hacemos analíticas en el laboratorio de vinos y te llevas unas cuantas sorpresas también dentro del mundo del vino natural. Así que, bueno, sería importante que eso fuese más, que fuese más transparente, ¿no? Hombre, yo Pero es creo lo que que sí. es. Yo creo que sí. Para mí, meter en el mismo saco vinos que le ponen sulfito que vinos que no llevan nada, no me parece bien. A mí no me parece bien. Pues Ole ahora la está etiqueta. pasando, ahora está Sí, pasando mucho con los vinos de mínima claro. intervención y tal, y que solo le puse un poco de levaduras, o un poco de sulfitos, o un poco de... Entonces y no me. Pero bueno, quizás haya que venderlo de otra forma y no utilizar la etiqueta de vino natural, no sé. sí. Pero no me parece bien que se meta en la misma categoría un vino que está tocado con un vino que no tiene nada. Bueno, ahí entramos en los debates, ¿no? De si certificar el vino natural, si no, si poner los ingredientes en las etiquetas, ¿no? Este año Bueno, ahora, empezará, ahora lo vamos a tener que poner. sí, pero no todos. Se van a tener que poner solo la mitad. Los coadyuvantes enológicos no se van a tener que etiquetar. O sea que otra vez. Pero, Sí, estábamos comentando que los coadyuvantes enológicos no se van a etiquetar. Entonces la gente se va a pasar del tartárico pues a otra cosa que no se etiquete. Hombre, va a ser un poco complicado porque los ingredientes más utilizados sí que se van a etiquetar. Sulfitos, tartárico, desacidificantes, ¿no? Pero otros como la bentonita, pues no. Entonces, bueno, va a haber ahí ajá, y las una... levaduras se van a tener que. Las levaduras sí. Las levaduras también son coadyuvantes porque se supone que no se quedan en el producto final. O sea, esta es la historia, ¿no? Yo siempre digo que la bentonita, las levaduras, no se quedan en el producto final, pero lo transforman completamente, ¿no? La bentonita va además, por ejemplo, la pasas y parece que no queda nada de bentonita, pero es mentira. Sí que queda bentonita y quedan restos de metales pesados de las bentonitas. Entonces, bueno, es una ley ahí que la industria europea del vino, ya sabes, estuvo intentando luchar porque no se etiquetase nada y al final llegaron a este acuerdo entre medias de usar la lista de la OIV para dejar la mitad de las cosas fuera, ¿no? Y ahora están luchando para meter cosas de ingrediente a coadyuvante enológico para no etiquetarlo en la OIV. Bueno, siempre la misma historia, pero Claro, eso no les conviene a ellos. claro, entonces volvemos a estar en lo mismo. O sea, ha mejorado la situación, pero ahora el consumidor puede ser que crea que como yo hay un vino sin ingredientes, es que es natural. Y otra vez estamos en el lío. Igual lleva 10 ingredientes, pero 10 coadyuvantes de los que no se etiquetan. Pero bueno, yo creo que es un avance. Sí, sí que creo que es un avance, porque en realidad no tendría que hacer falta un certificado de vino natural. Lo que habría que tener es vinos con agricultura ecológica, sin agricultura ecológica y lista de lo que le has puesto. Y ya. Y Claro, claro, claro. el que quiera Sí, que le llame lo que quiera llamarle, ¿no? Y mientras tanto, pues tendréis que claro. dar la guerra vosotros por allí. Ahí en Málaga, ¿cómo lo ves? ¿Crees que hay posibilidades de que surjan más proyectos o está la cosa un poco parada? ¿Cómo lo ves?
Hombre, yo lo veo parado, lo veo bastante parado. Pero sí que viene gente que se interesa, aunque de Málaga menos. Pero sí, sí viene gente. A colaborar viene mucha gente. Por ejemplo, los sumilleros o camareros que se dedican al tema de hostelería, gente muy competente que está muy interesada en los vinos y sí que vienen mucho a colaborar y tal, ¿no? Gente que tenga proyectos de vino y que quiera hacer vino natural, pues de eso yo veo más parado. Hay algo Hombre, también, pero Málaga sí que es verdad que hay ya 3 bares especializados en vino natural, ¿no? El Vertical, el Anyway y la Casa del Perro. Algunos mezclando vino natural, no vino natural, etcétera, pero bueno, que los tienen. O sea que sí que hay sí, movida en Málaga en ese sentido, sí, pero igual falta producto local, ¿no? Después para ofrecer. claro, 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 ¿no? Ahora mismo, bueno, en Málaga poco, ¿no? De productores, Sobre hay todo igual poco. porque no hay tradición de bodegas pequeñas, ¿no? Igual lo tuyo es un poco raro. Igual hay en Coín, Ronda, por esa zona, alguna cosita más, pero bueno, la media de producción, por lo que me dijeron en la denominación de origen, son bodegas que producen. Bueno, en Málaga no te creas, ¿eh? La mayoría de las bodegas son pequeñas. Lo que sí habrá algunas así más grandes, habrá como 3 o 4 bodegas grandes, cooperativas también, contando con las cooperativas. Pero luego la mayoría son, lo que hay en Ronda son pequeñas bodegas, Sí. en la Zarquilla también hay. Casi todos son proyectos de producciones pequeñas. Pero sí que hay como 4 o 5 de bodegas grandes, sí que hay. Claro, es que el concepto de bodega pequeña y grande entre Andalucía y Canarias cambia mucho. Yo las veo todas muy grandes, pero Cuando te sí, digo pequeñas son lo 20.000 son. botellas, Sí, y sí, cuando te digo grande pues son 2 millones de botellas o 4 millones de botellas, algo así. sí. Pero que la mayoría de las que están en Málaga son de esos 20.000 botellas, Ujú. más o menos. Y O a lo mejor. el tema de la agricultura ecológica, ¿cómo lo ves? Porque ahí sí que veo bastante concienciación, pero ¿es complicado por la humedad y el calor o cómo salvas el año? Tú en particular, ¿qué le pides a la gente con la que trabajas y en tus fincas? ¿Trabajas con azufre o...? Las que trabajo yo no utilizo azufre. No utilizo ni azufre ni cobre. Y bueno, el oidio es el que da más problema aquí en Málaga. Y ese que lo estoy controlando con suero de leche y unos preparados con hierbas y tal. Ortiga, cola de caballo, miren rama, tomillo. Medio biodinámico, ¿no? La parte útil de la biodinámica. Y hombre, claro, y la biodinámica es muy amplia también para mí. Hay muchas cosas que, bueno, hay muchos conceptos ahí que, claro que sí. En los primeros años en algunas parcelas puse preparados también, biodinámicos, y hay muchas ideas de la biodinámica que a mí me gustan, claro, y las practico también. Y Luego, el la, resto de gente con azufre sí que controlan el oído. Con los que yo trabajo, con azufre. La gente con la que yo trabajo utilizan azufre. o sea, que tampoco es una zona donde Utiliza haya una o dos manos de azufre. solo. Joder. Claro, lo que te quiero decir es que es relativamente fácil cultivar una viña aquí en ecológico. Relativamente. Hay años que afecta más, ¿no? Los vídeos, depende de la orientación que tenga la viña, pues hay viñas que afecta más el oído que a otras. Casi siempre Ujú, el oído. El medio también puede ver un año que entre, pero casi siempre la que más problema da es la ceniza. ujú. ¿Y cómo ha sido el tema de la exportación y de empezar a mover el vino? ¿Estás vendiendo más local, España, local Málaga, o exportando más? ¿Cómo lo ves ahora mismo? Digo, ahora mismo, pues Málaga, Andalucía, algo por las ciudades de España, de Barcelona, Madrid, pero sí que mucho fuera. Por ahora sale más fuera que lo que se queda dentro. Por ahora. Y estoy trabajando para que se quede más dentro. Y se quede la mayoría en Málaga. Esa es mi idea.
o lo que me gustaría, ¿no? Y voy a trabajar en esa dirección. Hombre, en Málaga además se presta que la gente es muy cervecera, ¿no? Con ese calor, el terraceo y tal, abrir una ancestral ahí entre varios chavales y tal, pues se presta muchísimo al lado del mar. Pero claro, la cultura de la cerveza está opuesta al vino. El vino se ve como el Rioja, el Ribera y es solo para una comida pesada, ¿no? Mientras que el vino. Meter esta Mm. idea de un vino que pueda ser de bajo grado, desenfadado y fácil de beber, cuesta un montón. La gente no sabe cómo. Incluso ahora que he estado en el curso de vino, ¿no? Todos los años los intento llevar a un bar de vino natural, abrir un ancestral, que vean que se puede estar de pie, que no hace falta echarse una cerveza, que se puede echar un vino también y que no necesariamente tiene que ser un Rioja que te vaya a llevar una hora a bebértelo ahí, ¿no? Con 40 grados. Pero luego no es algo que metan en su dinámica, ¿no? Está como muy, muy cuadriculado. Pero bueno, es lo que dices tú, Y por ahora, pues, tendrás que ir trabajando ahí, restaurante a sí, restaurante. no, la idea es cada vez, cada vez gente más abierta, interesada. Y lo bueno es que cuando prueban este tipo de vino funcionan y la gente los pide y la gente los disfruta. Y yo creo que es cuestión de tiempo, que al final llegará, todo eso va a llegar. Y bueno, Málaga, con el turismo que tiene Málaga y con la cantidad de restaurantes que hay en Málaga, pues el potencial que tiene es enorme. Sí, 15.000 botellas se las beben en un día Te la en el bebe en Pimpi. Málaga, claro. Eh. La semana de feria. Y falta. Lo que pasa es que ahí te lo mezclan con 7-Up. No, yo digo la semana de feria por decirte algo, pero Sí. que 15.000 botellas, claro, que se consumen en Málaga, seguro, claro. Y para ir cerrando un Y poco bueno, ya, Sam. fuera, muy Dime. bien. Habla, habla. Ah, te iba a decir que fuera muy bien, ¿no? Que estamos vendiendo ahora, hemos empezado en Estados Unidos, Canadá, en Reino Unido llevamos ya un par de años, Suiza, Bélgica, ahora para Alemania también va, para Austria y algo en Francia también, vamos a empezar ya. Y muy bien, ¿no? La gente que conocemos por ahí, pues gente muy competente, gente que valora mucho el producto, que lo defiende. Ya. Genial, genial. Una pena que sea fuera donde se valore este tipo de proyectos. Parece que aquí no. Bueno, Depe- aquí parece que va a tardar un poco más, pero yo creo que tenemos que poner también de nuestra parte, ¿no? Para comunicarlo y hacerlo llegar a la gente. Y va a llegar también que la gente no es tonta, la gente cuando toma un vino de esto se da cuenta. Mm. Entiendan de vino ni No, saben que les sienta mejor, saben que pueden beber más, eso se va ah, bueno, notando, el sabor, el sabor. el sabor. ¿Y tú, Samuel, qué bebes todos los días? ¿Bebes con las comidas? ¿No bebes? ¿Bebes kombucha? Que te estoy viendo. ¿Bebes vino? ¿Bebes en la bodega? Cuéntanos un poco qué bebes, cuándo bebes, cómo lo bebes. Pues sí, hombre, normalmente casi todos los días bebo algo. Algo de vino tomo, ya sea en la bodega probando o en las comidas, sobre todo en la cena, cuando más lo disfruto. Y nada, con mucha la estoy investigando ahora. Probé en Barcelona una muy buena y desde entonces estoy investigando un poco. Y nada, pues me encantan los ancestrales y no sé, pues depende del momento también. El ancestral casi siempre me entra. Luego, si lo que se quiere es pues, disfrutar un poco más del vino más lento, más tranquilo y tal, pues vinos de uvas maduras, ¿no? Vinos más hechos, ya sean blancos o tintos. Un vinito dulce ahí a última hora ya de la noche para irse tranquilamente a la cama. Bien, Sí, los ya ves. ancestrales en el sur entran muy bien, la verdad que es lo que apetece. Porque A mí me además, encanta. Dice que hay gente que o le gusta o que no le gusta, ¿no? Como que le gusta mucho o que no le gusta. Pues, a mí me gusta mucho. eh,
Hombre, no es casualidad que los ancestrales donde más se hagan en España sean al final en Cataluña, Valencia, Andalucía. O sea, son vinos que igual en Ah, León te apetece menos, ¿no? Yo soy de León y bueno, pues hay mucho tiempo en el año donde no hace calor, ¿no? Entonces igual los tintos y tal entran mejor, pero joder, ahí en Málaga, aquí en Canarias también, eso que claro. debería hacerse. Un ancestral, bajo grado, terracita. Sí. Aunque también te digo que hay ancestrales de uvas muy maduras, con grados más altos ya, 14, 13,5, 14,5, que Sí, también sí. es otra categoría ya, ¿no? Que, que no es tan glu glu, es más para beberlo tranquilo, más complejo, desde mi punto de vista, ¿eh? Bueno, pero Y con que más son grado, vinazos, vaya. claro, con más grado suelen tener más aroma, más complejidad. Al final, muchos ancestrales cogida la uva verde, no ha llegado a la madurez fenólica la uva y son agua con gas y, y alcohol, ¿no? Y muy poco, y aroma a levadura, que no tiene ninguna complejidad, que está muy guay, te los bebes y tal, pero son iguales todos, ¿no? Y a mí ya me gusta probar alguno así un poco más complejo, ¿no? Con más extracción, igual con maceración, con las pieles, etcétera. Ah, Da para mira, inventar. pues, sí, yo tengo algunos de ese tipo de más maduros y tal. Y bueno, pues te los traes por Canarias ahora cuando vengas a ver a Fernando Angulo y los probamos ahí en la bodega. Claro. Bueno, Samuel, pues muchas gracias por De atendernos. A nada. ver si nos vemos en alguna feria por ahí que montéis en Málaga, que ya va siendo hora. Sí, ya hay gente ahí con ganas, ¿eh? Yo creo que se va a hacer. No sé cuándo, pero creo que pronto se va a hacer. Creo que sí, además hay varios garitos y tal. Joder, les vendría muy bien a todos que se diese a conocer, que se supiera lo que es. O sea, que al final somos cuatro monos los del vino natural, así que. Claro. Pues nada, Samuel, muchísimas gracias y nada, espero verte pronto en persona. ¿Vale? Muchas gracias a ustedes.